Y bueno, nada, soy un pibe, diría yo, o un señor, como me dicen algunos, con sueños, con ilusiones, con ganas de llegar a grandes cosas en el boxeo. Pibe que practicó boxeo, que hizo algunas peleas, pero que nunca tuve esa constancia, esa disciplina que tiene que tener un boxeador. Venía de muchos años sin hacer deporte. Yo hice lo típico, fútbol hasta los 14, 15, después dejé de hacer deporte y tuve algunos pasajes por los gimnasios para hacer pesas, pero me aburría, no me gustaba. Y un día de casualidad, a través de un conocido que empezó a dar clases en un gimnasio, fui, probé y me enamoré. Me enamoré del boxeo. Abandoné, dejé, me abrí el boxeo, me puse a trabajar, me puse a estudiar, hasta que un día encontré que estaban dando el curso de entrenador, lo hice y después de ahí también terminé el curso, dejé todo el boxeo de lado, hasta que un día por un tema de necesidad económica necesité empezar a generar ingresos de otro lado y me puse a dar clase de boxeo en un gimnasio. Llega la pandemia, no se podía entrenar más en los gimnasios, yo no quería dejar de mover a los chiquilines porque ya habían agarrado cierta experiencia y empezamos a entrenar al aire libre, en el Prado. Y un día me avisan de la directiva del club que cuando terminara la pandemia yo ya no iba a poder seguir en el club porque el club quería hacer una reestructura general y Nicolás Casoni quedó en el olvido. Uno más. Entonces a partir de ahora voy a empezar a trabajar con mi nombre. Y todo lo bueno o todo lo malo que consiga va a ser con mi nombre. Bueno, Nico, muchas gracias por venir nuevamente. Ya grabamos con Diego sobre México. Te dimos un poquito de palo después, pero está bueno. Son cosas del oficio, lo que te toca. Es tu papel. Sí, ya los estuve viendo y ya vi que me dieron un poco de palo, pero bueno, están perdonados porque son amigos. Ah, bien, bueno, me alegro. Escuchá, para la gente que no te conoce, una presentación tuya, Nicolás Casoni, qué sos, qué tenés, cómo te estás parado hoy en día, un poquito ahí contar de vos. Bueno, Nicolás Casoni es mi nombre, soy profe del gimnasio Team Casoni. Ahora mismo tengo 3 boxeadores profesionales y 6, 7 boxeadores amateur. Y bueno, nada, soy un pibe, diría yo, o un señor, como me dicen algunos, con sueños, con ilusiones, con ganas de llegar a grandes cosas en el boxeo. No hay mucho más que eso. Bien. Lo mismo que hablé un poco con Diego, me gustaría dividir la parte del Nicolás Casoni boxeador con Nicolás Casoni entrenador. ¿Cuándo comenzaste en este deporte? ¿Cómo comenzaste y dónde? Porque en realidad vos no hiciste todo acá, vos estuviste afuera también. Entonces, contar un poco a la gente de cómo esas 2 etapas que tenés vos. Bueno, yo en cuanto a lo que es la etapa de boxeador, por así decirlo, yo honestamente nunca me sentí boxeador. Yo fui un pibe que practicó boxeo, que hizo algunas peleas, pero que nunca tuve esa constancia, esa disciplina que tiene que tener un boxeador. Yo fui un pibe que arranqué tarde en el boxeo, que lo encontré de casualidad y tenía como 19, 20 años. Tarde me refiero para proyectarte algo serio a nivel de competencia. Arranqué porque venía de muchos años sin hacer deporte. Yo hice lo típico, fútbol hasta los 14, 15, después dejé de hacer deporte y tuve algunos pasajes por los gimnasios para hacer pesas, pero me aburría, no me gustaba. Y un día de casualidad, a través de un conocido que empezó a dar clases en un gimnasio, fui, probé y me enamoré. Me enamoré del boxeo, pero era tarde. O sea, yo entraba por primera vez a un gimnasio de boxeo con 19, 20 años. Que igual después con el tiempo he escuchado mucha gente que ha entrado bastante más tarde y ha llegado a hacer cosas importantes. Bueno, Maravilla Martínez que dijo que con 20 años arrancó boxeo. Ahí va. Pero bueno. Son casos. Son casos puntuales. Yo en mi caso arranqué a modo recreativo, sin ningún tipo de aspiración. Y después me fui enganchando. Y como todo, ¿viste? Una cosa va llevando a la otra. Me pasó que el primer tiempo, los primeros 2, 3 años que estuve entrenando, yo en ese momento trabajaba en una estación de servicio
y trabajaba una semana de mañana, una semana de tarde. Entonces se me hacía difícil poder entrenar con tanta continuidad porque el gimnasio donde iba yo solamente daban clase de tarde. Claro. Entonces podía entrenar una semana sí, una semana no. Pero a mí me encantaba. Y así estuve un buen tiempo entrenando, hasta que un día surgió la posibilidad de pelear. En la época aquella y en España no se usaba lo de hacer exhibiciones como acá. Allá ibas directamente a pelear. Y hice algunas peleas, pero como te decía antes, yo honestamente no me siento que fui un boxeador hecho y derecho. No sentís la carrera de boxeador como tal amateur y que Ahí va. hiciste esa transición, sino que lo disfrutaste en el momento y... Fui un pibe que entrenaba boxeo, que tuvo un periodo en el cual le metí un poco más, pude hacer algunas peleas y nada más. No fue más que Como eso. los que tenemos en el gimnasio, a veces que Ahí va. vienen, tienen condiciones en ese momento para hacer peleas y después dejan por lo que sea. Vos en tu caso en realidad no dejaste, sino que siempre estuviste alrededor del deporte. Claro, incluso en el medio tuve un montón de cambios, porque yo empecé a entrenar, después de haber estado un tiempito entrenando en el gimnasio donde estaba, quise un poco más y me fui a otro gimnasio donde entrenaban de mañana y de tarde. Estuve entrenando un tiempito ahí, después me pasó algo increíble, que me fui de vacaciones y cuando volví de las vacaciones me encontré que el gimnasio estaba cerrado. Tuve que volver al otro gimnasio donde me había ido. Por suerte me había ido bien y con la mejor. Después de ahí estuve otro tiempo y me tuve que ir a otra ciudad en España por temas laborales. En la otra ciudad donde me fui, el boxeo estaba muerto, no había nada. Ahí, en un gimnasio sumamente recreativo, hice un par de peleas. Imagínate, hice un par de peleas entrenando 3 veces por semana. No, Por eso te digo que impensado. no fui boxeador. Después volví a donde había empezado, me mudé de nuevo por temas laborales también. Y ahí, bueno, le metí un poquito más serio. Ahí sí tuve un periodo donde entrenábamos de mañana la parte física, de tarde la parte de boxeo. Hice un par de peleas más. Y al tiempito fue que tomé la decisión de volver a vivir a Uruguay. Me vine a Uruguay. El boxeo acá estaba muerto también. No, habían señales que te estaban diciendo... Totalmente. Estuve acá, no sé, no te quiero mentir, pero 1 año y pico. Y creo que hice 2 exhibiciones. ¿En qué Porque no gimnasio había ni volviste? peleas por fallo. En el Golden. Y después abandoné, dejé, me abrí el boxeo, me puse a trabajar, me puse a estudiar, hasta que un día encontré que estaban dando el curso de entrenador, lo hice y después de ahí también terminé el curso, dejé todo el boxeo de lado, hasta que un día por un tema de necesidad económica necesité empezar a generar ingresos de otro lado. Y me puse a dar clase de boxeo en un gimnasio. ¿Eso más o menos en qué año es? Y eso, Bueno. 2016, más o menos. Bien. Y al haber empezado a dar clase de boxeo, empecé sin grupo de alumnos, de cero. Y bueno, vos lo sabrás, Maxi, que se necesita como que tener un guía en el gimnasio, un punta de lanza. Y como no lo tenía, retomé yo la competencia. Ambos roles al mismo tiempo. Exactamente. Y ahí hice un par de peleas más y bueno, ahí me di cuenta que también que no podía con todo. Yo tenía mi trabajo de 9 horas, tenía a mi hijo recién nacido, el gimnasio que estaba en pleno crecimiento, entrenar yo, no me daban las horas del día, era imposible. Y bueno, ahí fue que agarré y dije, lo mío con la competencia se termina. Se terminó. El destino no quiere que yo sea boxeador, está clarísimo. Y lo que sí empecé a hacer fueron exhibiciones, como para que el gimnasio Hiciese un nombre. empiece a moverse un poco. Yo era consciente que no podía entrenar todos los días y que no podía dedicarle el tiempo necesario como para pelear. Entonces, bueno, empecé a hacer exhibiciones y gracias a eso, los chiquilines que venían atrás como que empezaron a agarrar un poquito de... ¿Te acuerdas cuál fue tu primer boxeador?
Mi primer boxeador, sí, fue Fernando Rodríguez, que hizo una pelea sola. Fue con el que debuté yo como entrenador, que fue justo en un evento que organizamos nosotros en el Club Albatro. Yo fui al Club Albatros cuando vos estabas ahí, con un curso. ¿Te acordás que vino Octavio Molina. Octavio Molina, sí. Sí. Bueno, el mismo día de ese curso de Octavio Molina, después del curso, hubo un evento. Sí, yo me acuerdo que estaban armando todo. Bueno, ahí, y fue que debuté como entrenador, que terminó en empate. Hubiese preferido perder, te juro. Pero un empate en una pelea es tremendo. Es triste, sí. Es tristísimo. Bueno, viendo cómo iba tu carrera de boxeador, era como para un último baile, ¿viste? ¿Querés? Tomate, ¿no? Este cierre. Tal cual, el destino con el boxeo me lo puso complicado al principio. Bueno, hoy en día eso trajo otros frutos. Sí, sí. Pero como todo, después con el tiempo te das dando cuenta que todo lo que pasa es necesario y por algo pasan las cosas. Ahí cuando te diste cuenta que dijiste, ya está, no quiero saber más nada con boxeador y pasar a la etapa de entrenador y empezar a encarar esa parte tuya que todavía no estaba, como que en parte fue por necesidad y después un poco fue por necesidad y amor y después ya es como que ya lo haces por gusto, porque querés. Sí, en realidad a mí me pasó que en todo el transcurso de los años que llevo boxeo, como que nunca me puse metas de quiero llegar a tal cosa. Todo se fue dando de a poco y yo sin darme cuenta terminé donde estoy ahora. Claro. En su momento mi etapa como boxeador terminó, pero yo estaba enamorado del boxeo. Yo siempre quise estar relacionado con el boxeo. De hecho hice el curso de entrenador, hice el curso de árbitro, hice un montón de cursos en ese momento y yo sabía que quería estar vinculado al deporte, claro, al boxeo. Y bueno, después la necesidad me llevó a tener que empezar a dar clase en un gimnasio y desde que arranqué ahí no paré más. ¿Y por qué en Albatros? Porque fue donde conseguí. Fue a través de un conocido que justo en ese momento el Club Albatros estaba con otra directiva, estaba en un momento bastante complicado como club y bueno, a través de un conocido conseguí que me dieran el espacio, pero también era un club enorme y yo estaba en una salita, en un segundo piso. Arriba, sí, donde fue el curso. Escondido, que no pasaba nadie. Claro. No te quiero mentir, pero estuve capaz que los primeros 2 años que no llegué a tener más de 10 alumnos. Sí. ¿Viste? Y los primeros alumnos que tuve eran compañeros de trabajo mío o amigos del barrio. Que te hacían el 2. Exactamente. Sí, te entiendo. ¿Y en qué momento fue que hiciste la transición para lo que hoy es Team Casoni? Fue después de la pandemia. La pandemia nos marcó a todos, sí, creo. Sí, a mí en ese sentido me sirvió. Me pasó que había estado 4 años más o menos en el Albatros, llega la pandemia, no se podía entrenar más en los gimnasios, yo no quería dejar de mover a los chiquilines porque ya habían agarrado cierta experiencia y empezamos a entrenar al aire libre, en el Prado. Y un día me avisan de la directiva del club que cuando terminara la pandemia yo ya no iba a poder seguir en el club porque el club quería hacer una reestructura general. Unos inversionistas agarraron el club y querían darle otra imagen distinta y no querían poner deporte de combate. Entonces, bueno, ahí me encontré un poco con eso de, digo, invertí 4 años míos de puro sacrificio y todos los premios, por así decirlo, se los llevó el Club Albatro y Nicolás Casoni quedó en el olvido. Uno más. Entonces, a partir de ahora voy a empezar a trabajar con mi nombre. Y todo lo bueno o todo lo malo que consiga va a ser con mi nombre. Y ahí fue que conseguí en otro club que me alquilaran un espacio y ahí empecé a trabajar yo con mi nombre. ¿Fue donde te conocí? Ahí en el patín, puede ser. En el Club Delta. En el Club Delta. Ahí va. Sí, un calor bárbaro en ese club. Yo me acuerdo de las veladas que era, perdías pesos solo estar parado ahí. Sí. Ahí empezaste, ahí ya tenías tu ring. Ahí yo me acuerdo que ya tenías un club. Bueno, sí, en realidad yo pasé del Prado, de entrenar al aire libre y no tener nada, tenía unos juegos de manoplas, un par de guantes y poco más, a que de un día para el otro conseguí un espacio, pero un espacio vacío. Sí. Gracias al padre de un alumno que me ayudó con la estructura del ring, hicimos el ring, colgamos las bolsas, medio que me armé ahí un gimnasio. Mucha inversión para lo que pasar de la plaza a pandemia. En realidad,
Albatros, poco espacio, a una plaza y hay un club, es como, dijiste, ¿es acá o es acá? Tuve que hacer una inversión económica bastante grande, gracias a que yo tenía otro trabajo, ¿no? Claro. Porque Sí, si era si por no el era boxeo impensado. era imposible. Y bueno, fue ahí que pude empezar ya más como club de verdad. Y en el Club Delta habré estado más o menos unos 2 años, que estoy re agradecido con el club, la verdad que se portaron re bien. Pero bueno, el club como que tenía también otros objetivos distintos a los míos, no íbamos muy de la mano. Era un club que le faltaba apoyo, que le faltaba, viste, inversión, no tenía mucho. Y bueno, yo aspiraba más y ahí adentro no lo iba a conseguir. Y coincidió que buscando un día en Mercado Libre, encontré un local que estaba en alquiler ahí justo a 3 cuadras del club. Y bueno, ahí fue donde dije, ¿es ahora o nunca? Y ahí te mudaste. Ahí me mudé. Y también es todo un crecimiento muy sin darte cuenta, muy a lo loco. Agarré, hice cálculos, dije, bueno, ¿qué promedio de alumnos tuve este último año? Tantos. ¿Con esto me alcanza para pagar el alquiler, el agua y la luz? Sí, está, perfecto. Y abrí mi gimnasio. Y me tiré a la aventura. Por suerte en ese momento tenía un promedio de unos 30 alumnos, pero con 30 alumnos sacar un gimnasio adelante, pagando alquiler, agua, luz y todo eso es muy difícil. Es muy difícil. Y más que todo recreativo y que es así, que no sabes si el día de mañana vienen o no vienen. Exactamente. Y bueno, me tiré a la aventura y bueno. Sí, yo ahí ya llevamos un tiempo de amistad, creo, que hicimos un sparring ahí, me acuerdo que fuimos un sparring con los míos, que creo habré ido 2 o 3 veces al gimnasio. ¿Y eso hace cuánto fue? Ya... Y mirá, y debe haber ya capaz que pasaron unos 3 años más o menos de eso. Sí, ¿no? Yo me acuerdo todavía ahí ese gimnasio que tenías el ring y todo, lo tenías en una esquina. Pero ahí yo ya te conocí, o sea, ya eras Nicolás Casoni del Team Casoni, ya no eras uno que estaba iniciando, ya tenías tus boxeadores, ya estaba el camión, ya estaba Tiago. O sea, Tiago haciendo sus primeras apariciones como tal en Delta, pero ya era Tiago. Sí, a mí lo de la pandemia, por un lado me complicó y por otro lado me favoreció. Me complicó porque yo cuando empezó la pandemia había ya generado en el Albatros un grupo de 7, 8 boxeadores que tenían unas cuantas exhibiciones que ya estaban para debutar por fallo y la pandemia me tiró todo al traste. Sí. Me tiró todo el trabajo para atrás. De todo eso me quedó solo el camión, pero por otro lado me sirvió que cuando terminamos la pandemia y empezó la competencia, a casi todos los gimnasios le había pasado lo mismo que a mí, como que empezamos todos medio de cero. Sí, tal cual. Y bueno, ahí con el camión hicimos un par de exhibiciones, que creo que un par, literal, 2 exhibiciones, surgió el torneo del DirecTV y fue que le dije, bueno, no sabemos si la pandemia va a volver, no va a volver, no sabemos qué va a pasar. Capaz que todavía no estamos preparados como para pelear, pero bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacerlo. Y bueno, y ahí arrancó como quien dice mi camino de verdad. En el ya boxeo. Decidido, ya. Sí, yo me acuerdo del camión en el DirecTV. Creo que el camión, o sea, tuvo un buen inicio como boxeador amateur. Tuvo como 5 o 6 peleas al hilo ganadas y tenía un boxeo que era distinto a lo que se estaba viendo. Yo me acuerdo de verlo boxear con las manos abajo en unas cuerdas y yo decía, nada que ver a lo que estamos acostumbrados de ver en ese momento. Creo que eso también, quieras o no, te dio como otra vista también, ¿no? Sí, el camión creo que dentro de la competencia amateur fue como mi punta de lanza y el que me abrió camino. Porque sus primeras 6 peleas ganó 5 y perdió 1. La que perdió fue la final del torneo del DirecTV. ¿Contra quién? Contra un muchacho del Maronias, uno zurdo, que no me sale el nombre ahora. Sí, yo no los nombres para atrás. Sergio Barrios. Ah, con Sergio Barrios. Sergio Barrios. Perdimos la final de ese torneo pero el camión fue como que mi punta de lanza, el que me abrió camino, como decís vos. Tenía un boxeo distinto, muchos cambios de ángulo, muchos desplazamientos laterales, manos abajo. Salía un poco como de la línea del boxeo típico. Y bueno, gracias también al camión, después empezaron a resurgir los que venían atrás.
Y ahí también surgió, en ese proceso también estaba surgiendo Thiago. Thiago, sí, cuando el camión empezó a pelear, Thiago recién estaba pisando el gimnasio Sí. por primera vez. Pero Thiago lo que pasa es que tuvo un proceso de aprendizaje demasiado rápido. Thiago a los 6 meses de gimnasio ya empezó a hacer exhibiciones. Sí, bueno, hoy en día también se nota eso por la soltura dentro del ring. Creo que el camión, como decís vos, fue el punta de lanza y Thiago vino atrás ahí empujando. Fue como que, más allá de que parece mucho tiempo, en realidad es poco tiempo para lo que van viviendo ellos dos. Yo hablo de ellos dos porque son ellos dos que yo conozco desde el principio. Al camión obviamente vos lo tenías desde antes, pero digo, son los que primero vi. A Thiago que lo vi desde que debutó, desde que es chico, o sea, hace 4 años, sí, ¿no? Sí. Entonces digo, vi todo el proceso y son como, hoy en día son los representantes de Team Casoni, más allá, sin sacarle de mérito ni nada del resto, hoy en día son como, uno es profesional, otro está en camino a hacerlo, y es como, son tu carta de presentación. Como entrenadores, tipo, si tenés que decir tu currículum, seguramente ellos dos encabecen esa parte, ¿no? De presentarte vos como, mira, yo soy Nicolás Casoni, estos son mis boxeadores. Yo creo que ellos dos son los principales que muestran todo. Después vienen los demás, obvio, con más menos, los que se ven en el futuro, pero ellos dos son los que marcan un poco el antes y el después, ¿no? Sí, sí, yo comparto un poco. Creo que el camión y Thiago son como la imagen un poco del Team Casoni. Sobre todo porque son los que iniciaron de 0-0 conmigo. Por eso. Y son los que están logrando más cosas, por así decirlo. Sí, por eso. Entonces como que son un poco más la imagen más visible. Y en ese interín hiciste eventos y después te pasaste a la CUAP. Ahí hicimos un cambio grande, creo, en cantidad de peleas al año. ¿Te potenció eso? ¿Cómo te afectó como entrenador? Veníamos con una cantidad de peleas por año y de repente 360 grados, más peleas, más campeonatos, el camión, posibilidad de viajar. O sea, fue todo también. Así como eso de lanzarte al hecho de la competencia y decir no quiero ser más boxeador, quiero ser entrenador, y el hecho de pasar a CUBAP, también surgieron viajes, surgieron posibilidades que hasta ese momento no se veían. Vos como entrenador, ¿cómo la viviste? Sí, en realidad nosotros estábamos peleando en la Federación Uruguaya de Boxeo, no había mucha competencia, justo en ese momento la directiva que estaba medio que había tirado la toalla. Y bueno, 2023. 2023, si no Sí. Y yo en ese momento me sentí un poco en la obligación de mirar más por potenciar mis boxeadores que por otra cosa. Y fue que me puse un poco más atrevido, por así decirlo, porque todos los gimnasios como que seguíamos un lineamiento de hay que ir por acá. Bueno, yo en ese momento solté la rienda y me acuerdo que fui muy cuestionado incluso. Sí, yo te pregunté, de que peleábamos en todos los eventos que había y no me importaba si era de la federación, de la CUAB, de Subo, no me importaba quién lo organizara, ni quién lo fiscalizara. El objetivo mío era que mis chiquilines tuvieran competencia. Porque también como profe, a veces tenés que pensar en eso, sobre todo porque es difícil tener deportistas que quieran pelear todos los fines de semana. Y tenés que sacrificar a veces. Entonces, cuando vos tenés un equipo de deportistas que tienen hambre, que tienen ambición y que tienen ganas, tenés que darle lo que quieren, porque es muy difícil tenerlo. Es difícil. Y bueno, yo me sentí un poco en la obligación de hacerlos pelear en cualquier lado. Podrá estar bien, podrá estar mal, algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Yo en ese momento creí que era lo mejor y hoy confirmo que fue la mejor decisión que tomé. Es que creo que hoy en día, con todo el proceso que se vivió, con camión en la selección en 2 viajes, creo que fue Sao Paulo y Chile, Sí. y Thiago ahora en México, yo creo que fue la mejor decisión. Y por eso te preguntaba cómo te sentías vos como entrenador, porque fuiste de esos que hicieron el puntapié inicial de la transición de la FUB, de la antigua directiva, a CUBAP, y eso que fue cuestionado, que yo en realidad, motivante de venir a la CUBAP fuiste vos, que te pregunté, che, ¿qué tal? Y me dijiste, venite porque hay competencia y todo, y creo que fuiste también como club y como entrenador un motivante o un iniciador de ese cambio, de esa transición de federación a CUBAP, y creo que eso también
está bueno remarcarlo porque en ese momento era muy cuestionado. O sea, era difícil hacer eso. Y Sí, veníamos de muchísimos años, por no decir de siempre, que o estabas en la federación o estabas en Cuba. Y listo. federación no fuera, ni siquiera como era. Ahí va, o en la federación o en el resto. Me acuerdo que en ese momento Fede dos Santos de Maroñas Sí. se fue de la federación, El corto relación. se fue para Cubap, pero yo fui el primero, que no es un mérito, ¿no? No. Pero fui el primero en competir en los dos. Que en ese momento la federación la habían dejado medio ahí en el olvido y yo peleaba un sábado en la federación, un sábado en la Cuba. Sí, yo me acuerdo. Un sábado en la federación, un sábado en la Cuba. Y nadie entendía nada. Que y uno bueno, podría, en la suspicacia puede pensar que, bueno, si pelean a Cuba va a tener repercusión en la FUB y en realidad no. No, yo no sentí nunca eso, la verdad. Capaz que tampoco nunca me senté a pensarlo como debería haberlo hecho. Lo hice de inconsciente, buscando competencia para mis alumnos. Y tal, gracias a Dios, creo que me fue bien. Después el camino me llevó a quedarme solo de un lado y a centrarme un poco más por el lado de la CUAP, que la verdad que estoy re agradecido porque he tenido un montón de oportunidades. Como vos dijiste, viajé a Brasil con el camión, viajé a Chile con el camión, a México con Tiago, a Argentina con Tiago, Y lo que se viene. y esperemos que se vengan más viajes. Bien, hablando ya de los boxeadores, vos tenés parte, como dijiste, parte amateur y parte profesional. Amateur sabemos que son muchos, pero vamos a la parte profesional. ¿Quiénes forman hoy, quiénes están a tu cargo hoy como profesionales, aparte del camión? Aparte del camión, como profesionales tengo a Vicky da Silva y Álvaro Correa. Bien. Ellos se sumaron después de que el camión fue como profesional. Obviamente, nuevamente, el camión, un punta de lanza que te abrió ese camino. ¿Te diferencia los entrenamientos? ¿Te marca una línea de entrenamiento? Es decir, a partir de esa etapa profesional, hoy en día, ¿el amateur lo encarás para el lado profesional o seguís dividiendo uno de otro? No. En mi gimnasio entrenan todos juntos. Hay algo que digo que para mí es clave, que a veces el entrenador no hace las cosas como quiere, sino como puede. Y creo que la gran mayoría se va a sentir identificado. Y la gran mayoría, aparte de estar en el gimnasio, tenemos nuestro trabajo. Sí. No podemos dedicarle el 100% de nuestro tiempo a entrenar a los boxeadores. Y a veces vamos haciendo las cosas de la forma que podemos. Yo estuve muchísimo tiempo en una misma clase entrenando a la gente recreativa, al amateur y al profesional. Y uno tiene que ir adaptándose de la forma que puede. Si me preguntás si es lo ideal, no es lo ideal. No, obvio. Me hubiese encantado poder separar, pero a veces no se puede. Hoy en día tengo un equipo ya un poquito más formado que me está ayudando y yo ahora puedo dedicarle un poco más de tiempo a los profesionales, ¿tá? Y me puedo abrir de lo recreativo, pero estoy como recién en el proceso inicial de todo eso. Porque aparte son tres categorías distintas las profesionales. Ni siquiera es que comparten categoría. Tenés una femenino, dos masculinos, que entre masculino y se llevan una cantidad importante de categorías. Se llevan tres categorías diferentes. Y femenino, bueno, es la única, pero también eso es un mundo aparte también. Es como que no puede ser todo lo mismo tampoco. Sí, igual yo creo que hay... en el boxeo hay como un poco de, no sé si llamarlo, capaz que no es la palabra indicada, pero un poco de fantasmeo con tanta preparación y tanto trabajo específico para uno, trabajo específico para otro. Yo creo que donde se hace la diferencia es en la parte física, que al ser profesional la parte física tenés que intensificarla un poco más. Después en lo que es el boxeo tenés que hacer algunos ajustes, pero en realidad el entrenamiento lo maneja la intensidad de cada boxeador. Claro. Nosotros en el gimnasio, los competidores míos, tanto los amateurs como los profesionales, entrenan la misma cantidad de horas. Y eso marca también. Eso entrenan la misma cantidad de horas. No el profesional tiene que entrenar más horas boxeo por ser profesional. Nosotros en 2 horas de boxeo hacemos
para los amateurs, para los profesionales. Después ellos tienen su parte física aparte, Sí, ellos son que el profesional trabaja un poco más distinto. Pero en cuanto a la cantidad de entrenamiento de boxeo, por lo menos por ahora es la misma que mis profesionales están peleando a 4 rounds. Bien, hablando un poco de eso de boxeo y los profesionales, ¿cómo ves el boxeo uruguayo hoy? Vos estás en las dos aristas, en la de profesional y la amateur. ¿Cómo lo ves hoy en día? El boxeo lo veo que está en un muy buen momento a nivel de cantidad de competencia, porque hay eventos todos los fines de semana. Lo que pasa que creo que eso llevó a que el boxeo se descontrole. Y cuando yo en otro momento buscaba tener mucha competencia, hoy busco tener menos competencia y de más calidad. Hoy creo que se ha perdido muchísimo, pero porque al haber tantos eventos se hace difícil poder controlar de la forma que hay que controlar cada cosa. Y hoy te encontrás con que está todo muy entreverado. Ya no se respetan los pesos, ya no se respeta la experiencia, se descontroló. No digo que la culpa sea de nadie puntual, creo que todos tenemos un poco de... Sí, todos aplicamos a eso también, ¿no? De parte de culpa, ¿viste? Y creo que hoy en día al boxeo le hace falta bajar un cambio y profesionalizarnos un poco más. Bien. Ya hablamos de Thiago cuando estábamos junto con Diego, pero me gustaría hacer un poquito más de hincapié. Vos ya mencionaste que cambió tu punto de vista con respecto al Mundial, te diste cuenta que querías hacer un poco más de internacional, más pelea internacional, o si es posible un latinoamericano, etc. ¿Qué depara para el Team Casoni en el 2026? Porque seguís teniendo los profesionales, viene la parte amateur en ascendencia. ¿Qué espera para el 2026? Y bueno, para 2026, en cuanto a los profesionales, ya espero que empiecen a pelear a 6 rounds. Espero que nos salga alguna pelea internacional. Y después con lo amateur, seguir sumando experiencia, que salga algún viaje, algún evento internacional, más que nada para Thiago, para Román, que son de los amateurs que tienen capaz que un poco más de experiencia que el resto. Y nada, seguir trabajando, seguir metiéndole. Sí es verdad que este 2026 lo voy a encarar un poco distinto. Voy a bajar un poco la cantidad de eventos donde participar. Voy a apostar a mejorar la calidad. ¿Ah? Y a veces menos es más, sí, como dice el dicho. Capaz que estoy un poco saturado de eventos fin de semana tras fin de semana y eso a veces te hace replantearte algunas cosas, ¿no? Creo que al menos yo vengo de una etapa de muchísimo fin de semana de boxeo, pero todo muy descontrolado. Sí. ¿Ah? Han habido un montón de cosas que no me han gustado, que quiero cambiar, que quiero mejorar. Entonces ahora este 2026 voy a bajar un poco la pelota al piso y tratar de hacer menos pero mejor. ¿Crees que es posible? Porque viste que el 2026 se supone que vienen buenas cosas y quieras o no, también te lleva a tener más competencia, porque capaz que no es tan seguido, pero es intensa. Es complicado, todo creo que se irá dando como se tenga que dar, no va a depender solo de mí, va a depender mucho del entorno, de lo que haya para competir y también un poco de los boxeadores, ¿no? Porque los boxeadores hoy los tenés enfocados. ¿Y mañana? A la semana siguiente se descontrolaron por el estudio, por el trabajo, por la novia, por el amigo. Entonces es complicado. Sí es verdad que tomé la decisión de yo enfocarme en los que realmente tienen ganas y los que realmente quieren llegar a algo. Ahora tengo otro profe que está también en el mismo turno que yo, que es Ariel, que es un ex alumno mío que fue hecho por mí, que siempre estuvo conmigo, que tiene mis mismos valores, mis mismas formas de trabajo. Entonces él se va a encargar un poco más de la parte recreativa y yo voy a estar un poco más enfocado en los amateur elite y en los profesionales. Pero voy a estar para los que realmente tienen ganas y los que realmente quieren crecer como boxeador. Bien, para ir cerrando, así no te robo más tiempo. Saludos, esa es tu cámara.
Saludos a quien quieras mandar, palabras para quienes vean esto, el programa y nada, todo tuyo. Nada, agradecerte a vos, primero que nada, por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta. La verdad que todo lo que pueda sumar para el boxeo sabés que voy a estar. Y después agradecerle a la CUAP por todas las oportunidades que nos está dando, a Sergio, que la verdad que hace un trabajo incansable, a los chicos de mi gimnasio, que la verdad que sin ellos no habría Team Casoni, tanto los boxeadores como los que no son boxeadores y van a entrenar de forma recreativa. Estoy súper agradecido con todos ellos. Y nada, seguirle metiendo y esperando que se vengan mejores cosas para este año. Bueno, muchas gracias por venir. Nos estamos viendo. Muchas gracias, amigo. Bien. Bien, Flama. Salió lindo, ¿no? 2-0 Peñarol.